Muy bien, vamos a empezar la clase porque el tiempo nos va a ganar. Compartimos esta hojita donde dice revisión gramatical. Entonces vamos a revisar la gramática, ¿ya? La gramática que hemos hecho, por supuesto, y vamos a empezar con el verbo to be. Como dice acá, este verbo se debe estudiar solo porque tiene sus propias variantes y sus propias reglas. Eso es muy cierto. Las variantes son las siguientes: am, is y are. Estas tres en presente. Luego tenemos en pasado, was, were. Esas dos se van a usar en pasado. Y tenemos el participio del verbo to be, uno solo. Se le llama verbo en participio pasado. O podemos ponerle, a ver, para no confundir, simplemente participio. Ahora voy a explicar bien. Bien, por supuesto que este participio se usa en presente perfecto para poder, digamos, diferenciar, ¿ya? Bien, entonces tenemos que las variantes del verbo to be son estas tres de acá. Am, is, are. En presente. Was, were, en pasado. Y been en participio, que se usa en presente perfecto. Muy bien. Habíamos dicho que el verbo to be significa ser, significa estar. O sea que tiene dos significados para nosotros. Nosotros tenemos dos verbos, el verbo ser, el verbo estar. Esos dos verbos en inglés es to be o simplemente be, el verbo be. Ponemos los pronombres I am en presente. Yo soy, yo estoy, dice ahí. You are. Tú eres, tú estás. He is. Él es, él está. She is. Ella es, ella está. It is. Ello es, ello está. We are. Nosotros somos, nosotros estamos. You are. Ustedes son, ustedes están. Y they are. Ellos son, ellos están. ¿No ves que son dos significados para nosotros? Muy bien, pues. Entonces eso sería en presente. En pasado es I was. Yo era, yo estaba. You were, tú eras, tú estabas. He was, él era, él estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, ello era, ello estaba. Y we were, nosotros éramos, nosotros estábamos. You were, ustedes eran, ustedes estaban. Y they were, ellos eran, ellos estaban. ¿Y cuál es la forma de conjugar de esta forma being, esta forma del verbo que es being? Habíamos dicho que se va a conjugar en presente perfecto, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos I have been, ahí está el been, I have been. Ese I have been tiene dos traducciones. Si el verbo be tiene dos traducciones, y esto es el verbo be, pero en participio. Entonces, I have been significa yo he sido, yo he estado. Y luego se sigue conjugando, por ejemplo, you have been. Tú has sido, tú has estado. He has been. La tercera persona va a usar has en el presente perfecto. He has been.
Él ha sido, él ha estado. She has been. Y así sucesivamente. Ella ha sido, ella ha estado. Muy bien. Hemos hecho las reglas del presente. Vamos a colocar ahora presente simple de los verbos regulares e irregulares. Estamos haciendo una revisión, un repaso. Irregulares. Ya. Bien, atención. Vamos a revisar ahora esto, que también lo hemos hecho, por supuesto. Y vamos a ver que en este caso, el verbo to be es un verbo irregular, pero no se estudia junto, como lo vamos a hacer ahora con los demás verbos, ¿ya? De manera que acá vamos a poner, por ejemplo, número 1. Acá vamos a poner número 2. Y luego vamos a poner acá abajo número 3. Profesor, buenas tardes. Hola, hola. Y número 3 vamos a poner los verbos modales. Bien, entonces he colocado 1, 2, 3, ¿para qué? Para organizar mejor la revisión. Número 1, el verbo to be, ya lo hemos visto de manera breve cómo funciona este verbo. Y aunque es un verbo irregular, que debería estar en esta lista de acá, pero no lo colocamos, ¿por qué? Porque este verbo, como dice acá, tiene sus propias reglas gramaticales. De manera que las reglas gramaticales de estos verbos regulares y irregulares no funcionan para el verbo to be. ¿Ya? Esa es la razón por la cual se tiene que estudiar solo el verbo to be. Bien, hablando del presente simple de los verbos regulares e irregulares. Decimos pues que hay 3 reglas. Eso lo hemos visto en clase, ustedes deben recordar. Hay 3 reglas gramaticales. Muy bien. La primera dice lo siguiente. A la mayoría de los verbos, estamos hablando de regulares e irregulares, nada más. A la mayoría de los verbos se le agrega una S, pero en la tercera persona. La tercera persona, voy a borrar esta O, la tercera persona en singular, coma, en presente simple. Bueno, ya se sabe que es presente simple, ¿no? En afirmativo, vamos a poner. En afirmación. En afirmativo. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, dentro de esta primera regla, pues estaría el verbo, por ejemplo, el verbo trabajar. Work. Si nosotros conjugamos este verbo, en la tercera persona sería she works. Le agregamos la S. Ella trabaja in an office, en una oficina, por ejemplo. She works in an office. Tercera persona ella, ¿no? She. Él también sería igual. Pero si decimos yo trabajo, I work, ahí no le voy a agregar la S, ¿se acuerdan? In an office. Solamente la tercera persona. Muy bien, la segunda regla dice si el verbo termina en 2 puntos o X, SS, SH, che, coma, agregar, ya, acá vamos a ver, borrar esto acá, agregar agregar es, pero igual que arriba, ¿no? En la tercera persona singular y en afirmativo.
Bien, entonces, un verbo que termina en O, go. ¿Qué significa go? Ir. Si yo hago la conjugación de este verbo en tercera persona, por ejemplo, mi hermano, my brother, es tercera persona. My brother va, decimos goes. Le agregué es, porque el verbo termina en O. My brother goes, mi hermano va. ¿A dónde va? A clases, por ejemplo. To classes. To classes. ¿Está claro? My brother goes to classes. Muy bien. My brother, repito, es él, es tercera persona singular. Por eso el verbo go, que termina en O, se le agrega es cuando la oración está en presente, en afirmación y en presente simple, pues, ¿no? Tercera persona. Pero si decimos, a ver, nosotros vamos a clases, ya, we go, ahí no le voy a agregar la S. We go to classes. Bien, hemos hecho un ejemplo breve, rápido, porque esto es una revisión. Y finalmente dice, si el verbo termina en Y, antecedida la Y, ¿no? Antecedida de consonante, coma, cambiar la Y por I latina. Luego agregar, vamos a poner acá mayúscula mejor. Luego agregar es. ¿Ya? Muy bien. Ejemplo. El verbo llorar, cry. Observa que el verbo es así, cry. ¿Ya? Llorar. Si decimos el niño llora, the boy, estoy hablando de presente simple, ¿no? The boy, el niño es tercera persona singular. Estoy hablando en afirmación, llora, cries. Así sería. The boy cries. El niño llora. Muy bien. Pero si yo digo, ellos lloran, entonces ellos es plural y simplemente queda así. They cry. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos esto es presente, ¿no es cierto? Vamos a ver el pasado. El pasado de los verbos. ¿Pero de qué verbos estamos hablando? Regulares, irregulares. Vamos a ver esto. Entonces, ¿qué hemos dicho en la clase? Hemos dicho que para formar el pasado de los verbos regulares se agrega ed al verbo. Eso hemos dicho. Muy bien. A ver, un verbo regular. El verbo watch, mirar. O el verbo wash, lavar. O el verbo work, trabajar. O el verbo cook. Y así, etcétera. ¿Cuántos verbos? Si usamos estos verbos en pasado, porque son regulares, por ejemplo, decimos, el niño miró televisión. Estoy hablando en pasado, miró. The boy, pongo watch, así. Ahí dice miró o miraba. También, cualquiera de los, pero está en pasado, ¿no? Television. Pero si dice yo miraba, I watch. También. Todos, por lo tanto, van a usar ed. Todos los pronombres, cuando usen el verbo regular en pasado, todos esos verbos van a usar ed. ¿Ya? Muy bien. Ahora, seguimos con el repaso.
decimos, para formar el pasado de los verbos irregulares, no se le agrega nada, porque estos tienen su propia forma o escritura en pasado simple. Bien. Por ejemplo, a ver, pongamos un verbo irregular. Go es irregular. Escribir, write. Manejar, drive. Comer, eat. Comprar, buy, etc. Todos esos verbos y muchos más son irregulares. Entonces, cada uno de estos tiene su forma en pasado. El go en pasado es went. Por lo tanto, si nosotros conjugamos, hacemos una oración con when, ¿no? Decimos, por ejemplo, decimos, mi padre fue a Lima. My father went to Lima. Y todos van a usar went. De manera que hay una sola forma en pasado de los verbos irregulares. Went. En el caso de escribir, su pasado es wrote. Entonces, si tú haces una oración en pasado, decimos, mi hermana escribió una carta. My sister wrote a letter. Claro que la oración la puedes extender, ¿no? Alargar. My sister wrote a letter in her bedroom, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Entonces hemos demostrado cómo se forma el pasado. Muy bien. Pero volvamos acá arriba en el presente, acá, porque estos son, vamos a poner el rojito para distinguirlo. Este es el pasado. Volvamos al presente. El presente, ahora vamos a hablar la negación. Vamos a recordar, la negación en presente. Estamos hablando de verbos regulares e irregulares. ¿Ah? La negación en presente se usa do y does. ¿Ya? Muy bien, entonces, hacemos un ejemplo. Arriba dije, por ejemplo, a ver, vamos a decir, mi hermano va a clases. ¿Ya? Ahora vamos a decir, mi hermano no va a clases. Mi hermano es tercera persona, entonces voy a decir, my brother. My brother viene a ser el sujeto de la oración. Y es tercera persona, va a trabajar con does, not. Y el verbo ir, go to classes. My brother does not go to classes. ¿Ya? ¿Qué le parece? Acá va goes, porque está en presente y en afirmación. Acá está en presente, pero no está en afirmación, está en negación. Y el verbo vuelve a su forma natural, normal. No cambia su forma. ¿Se dan cuenta? Y así. En pregunta va das adelante. Por ejemplo, si yo quiero decir, ¿va mi hermano a clases? Entonces diría, does my brother go to classes? Y coloco el signo. Acá adelante no coloco signo porque este does indica que es pregunta. Suficiente con signo cuando termina la pregunta. Does my brother go to classes? ¿Va mi hermano a clases? Y el resto, que no es tercera persona singular, va a usar do. Do not. ¿Ya? Bien, eso quería recordar. Ahora bien, en el pasado, vamos a ver que el auxiliar que se usa, el auxiliar
que se usa para formar negación y pregunta en pasado es dos puntos did. Ese es el auxiliar. Uno solo hay. El auxiliar did. ¿Ya? A ver, hagamos esta oración. Acá dice my sister. Esta es una oración afirmativa en pasado. Vamos a pegarla acá abajo. Mire, mi hermana escribió una carta en su habitación. Y si queremos decir mi hermana no escribió una carta, entonces ponemos acá did, not, y el verbo va a volver a su forma original. Mire, ¿se dan cuenta? My sister did not write a letter in her bedroom. Mi hermana no escribió una carta en su habitación. Y si tú quieres preguntar, ¿escribió mi hermana una carta en su habitación? Did my sister. Y el verbo write. A letter. Perdón. In her bedroom. Did my sister write a letter in her bedroom? ¿Qué dice ahí? ¿Escribió mi hermana una carta en su habitación? Entonces observe, por favor, el auxiliar did va en este orden cuando se niega y en pregunta va adelante el auxiliar. Y la oración interrogativa en este caso está en pasado. Y acá la oración negativa está en pasado. Muy bien. Ahora vamos a ir a los verbos modales que ustedes deben recordar que lo hicimos hace 2 semanas. Y los verbos modales son muy importantes, son pocos felizmente. Tenemos can, ya saben que significa poder, ¿no es cierto? Can significa poder. El pasado de can es could, así. Luego tenemos otro verbo poder que es may. Y el pasado de may es might. Luego tenemos más. Significa deber. ¿Recuerdan, no? Luego tenemos should. Significa debería. Y luego tenemos have to y has to. Estos dos, have to y has to, que es para la tercera persona, has to, significa tener que. Bien, entonces observe, por favor. Número 1, estamos recordando el verbo to be. Este verbo se debe estudiar solo porque tiene sus propias variantes y sus propias reglas. Sus variantes son am, is, are en presente. En pasado, was, were. En participio, y se usa en presente perfecto, been. Una sola forma. Acá hemos hecho una pequeña demostración de cómo se conjuga el verbo I am, you are, he is, etcétera, en presente. Y cada forma de acá tiene 2 traducciones, ¿no? I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. En pasado, I was, yo era, yo estaba. You were, tú eras, tú estabas. Pero podemos hacer acá la negación de I am. Sería I am not. Yo no soy, yo no estoy. Por ejemplo, I am not in class. Yo no estoy en clase. O decimos, por ejemplo, she is not at home. Ella no está en casa. She is not at home. ¿Ya? Pregunta. Ahora, si quiero convertir en pregunta, ¿está ella en casa? Is she at home? Esa es la pregunta. Is she at home? O si queremos preguntar así, ¿están ustedes cansados? Are you tired? La palabra tired significa cansado. ¿Están ustedes cansados? Are you tired? Observa dónde va el to be. Are, adelante. Porque hemos dicho que estas son variantes, ¿no? Pero también se puede decir que son el verbo to be, para identificarlo mejor, ¿no?
Entonces acá el verbo to be va en este orden. I am, you are. En pasado el verbo to be, I was, you were. En negación, I am not. En pregunta, is she, el to be va adelante, ¿no? Is. Acá también, are. Dependiendo de qué pronombre, ¿no? Como va you, entonces debe usarse are. Acá como es she, debe usar is. Y en participio, su forma del to be es been. Cuando digo participio, pues ustedes ya saben que, por ejemplo, un verbo en español, comer, su participio es comido. Jugar, su participio es jugado. Y nosotros esos verbos los conjugamos, yo he jugado, tú has jugado, él ha jugado, etcétera, ¿no? Por eso acá el been, que significa sido o estado, sería I have been, yo he sido o yo he estado. Las dos formas se podría traducir, ¿no? Muy bien, pero volvamos ahora a los verbos modales. Así que recuerde, por favor, para ir terminando esta parte. Uno, verbo to be, estamos poniendo como una categoría. Segunda categoría, verbos en presente simple de los regulares y irregulares. En pasado de los regulares y irregulares, ¿no? Muy bien. Pero acá nos faltaría el participio de los regulares y irregulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los verbos, eh, por ejemplo, regulares, ya, wash, hemos dicho que se agrega ed. Ese verbo está en pasado simple y en participio. A ver, demostremos. Por ejemplo, ahí decimos, a ver, Laura lavó. Vamos a hablar en pasado. Lavó su uniforme. Laura washed her uniform. Laura lavó su uniforme. Ahora voy a usar el verbo wash en participio, en presente perfecto. Y tengo que decir, Laura ha lavado su uniforme. Laura has. Y uso wash, así. Her uniform. Mire, entonces, esto está en pasado simple, esto está en presente perfecto, así se le llama. Ese es un nombre gramatical, ¿ya? Pero si yo quisiera decir Laura lava, entonces voy a hacer, mire lo siguiente, ojo. Laura lava, washes. Laura washes her uniform. Entonces, mire, acá tenemos las tres formas con el verbo lavar. Decimos, Laura lava su uniforme. Laura washes her uniform. Laura lavó su uniforme. Laura washed her uniform. Laura ha lavado su uniforme. Laura has washed her uniform. Afirmación, negación, ¿no es cierto? Ahora vamos a negar, ¿no? Porque acá está en presente, este segundo está en pasado y este está en participio, ¿no? Presente perfecto. Ya, ahora, si negamos, sería así, ¿no? Laura no lava. Does not, en presente, ¿ah? Does not wash her. Ya vamos a cambiar, no vamos a decir uniforme, blusa, ya. Blouse, así. Ya, Laura no lava su blusa. Ahora, en pasado, Laura no lavó. Did not wash her blouse. Laura did not wash her blouse. Laura no lavó su blusa. Pregunta, ¿lavó Laura su blusa? Entonces vamos a empezar con did, ¿no es cierto? Claro, did. Ahora el sujeto, Laura wash her blouse. Esa sería la forma de preguntar en tiempo pasado. Did Laura wash her blouse? Muy bien. Y los verbos modales, ahora sí yo creo que ya se han dado cuenta con este repaso, son diferentes en su
conjugación, cuando se elaboran oraciones, porque en el primer plano, cuando vimos el verbo to be, tiene su propia forma, su propia regla. De momento que tiene sus variantes, ¿no? Que son am, is, are, was, were, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, las reglas que se aplican en, en los verbos regulares y irregulares, y le decía que el verbo to be es irregular. Estas reglas que estamos hablando acá no funcionan con el to be. Entonces tienen su propia regla el to be. Ahora, entonces estos verbos regulares y irregulares, que son la mayoría, funcionan con estas reglas que hemos repasado. Esta hoja voy a mandar a la delegada para que lo tengan. El pasado también hemos visto con sus propias reglas, que a los regulares se le agrega ed, a los irregulares no. Se usa en presente do y das para negar y preguntar. Se usa en pasado did como auxiliar para negar y preguntar. Y en tercer plano estamos poniendo los verbos modales que son diferentes. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, yo puedo bailar, I can dance. Perdón, acá falta la D. I can dance. Yo puedo bailar. ¿Ya? Si digo, ella puede bailar, she can dance. Entonces no le agrego la S. ¿Me entiende? Porque acá es tercera persona. Acá no aplica esa regla. Toditos van a ser can dance. Todos. Yo, tú, él, ella, nosotros. Todos. En la negación sería, yo no puedo bailar, I cannot dance. Ella no puede bailar, she cannot dance. Entonces ahí no entra el do, el das, no. Si queremos hacer en pasado, yo podía bailar, I could. A ver, un ratito. I could dance. Ahí está en pasado. No hemos usado auxiliar. ¿Ya? La negación, yo no podía bailar, I could not dance. Y así, mire. Ahora bien, para ir culminando, observe, con los demás verbos, o sea, los verbos regulares y irregulares, a excepción del to be, ya que tiene su propia regla, generalmente nosotros decimos, cuando hay dos verbos, hacemos esto, mire. Decimos, I want to study. Yo quiero estudiar, dice ahí. Ya, voy a agrandar esta oración. Observe que hay dos verbos, want y study. Yo quiero estudiar. Pero al centro, observen este to. Esa palabrita to. ¿Ya? Esto es una norma en inglés. Cuando hay dos verbos, se coloca el segundo con la partícula to. Pero ¿qué pasa cuando usamos los verbos modales? Entonces, mire, vamos a usar dos verbos. Hace un rato lo hemos hecho. Por ejemplo, acá hay dos verbos. Can, poder, y dance, bailar. Hagamos de nuevo eso, ¿no? I can, pero cambiamos de verbo. Cook. Ahí dice yo puedo cocinar. Pero ¿por qué no coloco esa partícula? Porque no debe ir así. Pero hay dos verbos. Acá hay dos verbos y debe ir con to, el segundo. Acá el segundo no va con to. ¿Se dan cuenta que no funcionan esas reglas de los verbos cuando se trata de los verbos modales? Sea en presente, sea en pasado. Por ejemplo, yo podía cocinar. I could cook. Miren, entonces no funciona eso de que hay que agregarle acá to. Y finalmente, hay verbos también de los llamados regulares y irregulares, como este verbo, por ejemplo, enjoy. Ese verbo significa disfrutar. Miren lo que pasa con este verbo. Cuando lo conjugamos
o con otro verbo más, me refiero, decimos, yo disfruto viajar. I enjoy. No es que enjoy significa disfrutar, ahí dice yo disfruto. Viajar. El verbo viajar es travel. Pero no lo debo dejar ahí, debo hacer lo siguiente, agregarle ing, duplicando la L última. I enjoy traveling. ¿Y cómo se traduce? Yo disfruto viajar. Entonces, en los verbos regulares y irregulares, cuando se usan dos verbos en una oración, hay unos verbos que el segundo debe llevar to. Y hay otros verbos como este enjoy, el segundo verbo debe ir con ing. Por ejemplo, el verbo odiar. Odiar es así, hate, odiar. Ese verbo también exige que el segundo verbo vaya con ing. Supongamos que alguien odia bailar. Hay gente que odia bailar, ¿no? Entonces dice, I hate dancing. Y ahí dice, yo odio bailar. ¿Qué les parece? Bueno, esto es parte del inglés avanzado que en el otro semestre, si nos toca, les vamos a enseñar. Muy bien, pues, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ha quedado claro? La tarea para esta semana sencillamente es hacer un texto libre en inglés. Ustedes cuando descarguen la tarea van a descargar solamente una página en blanco. Ahí dice tarea. Entonces, sencillamente, elabora, por favor, un texto en inglés. Si haces unas 5 líneas, 6 líneas, suficiente. Hablando de lo que sea. No interesa. No es necesario traducir. Solo en inglés. La otra semana hacemos la clase y tomamos el examen. Pero en lugar de clase yo le voy a explicar porque hay un examen pues que hay que desarrollar, ¿no? Les explico y luego lo desarrollan. Posiblemente en el caso de ustedes sea cuestionario, de repente voy a averiguar, porque ustedes van por Zoom. Pero ya eso les estaré informando. Lo cierto es que la otra semana termina y la siguiente es solamente para los que están desaprobados. Bien, ¿alguna pregunta, chicas? Melanie, Nicole, Ormeño, Yadira, Ramos, cualquier alumna que desee hacer una pregunta, todo está claro. Y lo bueno que he grabado, ¿ya? He grabado esta clase y le voy a pasar también esta hoja. Esta hoja se la voy a pasar a la delegada para que ella les pueda pasar a ustedes a través de su chat, de su grupo que ustedes tienen. Bien, pues chicas, entonces, más bien de una vez yo les sugiero hagan el texto, me lo envían. ¿Ya? Así que vamos concluyendo para de esa manera ya ir terminando y les mando la grabación y esta hoja que he desarrollado. Nos vemos.